sobre todo en el departamento de Cochabamba, luego de estos enfrentamientos, luego de la llegada de la policía, de un desbloqueo momentáneo y los sectores que continúan movilizados en diferentes puntos del país. Quiero darle la bienvenida a Javier Zabaleta, exministro durante la gestión de Evo Morales. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, pues un gusto estar contigo y con Miriam, con todos. ¿Cuál es la postura y la evaluación que se tiene luego de esta jornada complicada? Bueno, mira, lamentablemente se están dando circunstancias que son lo que se puede llamar la tormenta perfecta, ¿no? Hay elementos que no podemos dejar pasar y es lo que está sucediendo ahora. Primero, estamos viendo en cuanto al conflicto, estamos viendo una radicalización de las medidas y la respuesta del gobierno es la represión. Es decir, no hay posibilidades ahí de resolver en el lugar lo que está sucediendo. Pero a esto se suman algunos elementos peligrosos, pues, ¿no? Primero de que, no sé si han visto ustedes la encuesta que saca la FES hace unos días, el incremento de la rabia en la población boliviana se ha quintuplicado en los últimos 2 meses, es decir, la gente que generalmente está descontenta por una u otra cosa, no tenía todavía rabia. Ahora, según esa encuesta, hasta uno de cada 4 bolivianos ya siente rabia por lo que está pasando. Y eso es el preludio a la violencia. Segundo, estamos viendo en todas las imágenes que hemos visto grupos parapoliciales, es decir, la policía avanza escoltada por grupos de civiles que no son policías de civiles, sino son ya grupos estructurados al margen de la policía, no son policías y que están actuando. Tercero, estamos viendo el uso de armas de fuego. No importa quién ha disparado o de qué bando vino el disparo, pero lo cierto es que ya hay armas de fuego disparadas en todas estas movilizaciones. Y finalmente lo que estamos viendo aquí es la degradación de la política, es decir, todo lo que acabo de mencionar podría resolverse a través de la política, pero contrariamente estamos viendo de que la política se degrada, es decir, en vez de que haya un canal para resolver esto a través de la política, hemos visto que se intentan apresar a dirigentes que se movilizan, la violencia verbal ha incrementado en las últimas semanas, etc. Y por si fuera poco, todo esto que estamos viviendo en este conflicto específico del bloqueo, está pues en el marco de la crisis económica, escasez de productos, de combustible, inflación, pero además una desinstitucionalización. ¿Qué significa la desinstitucionalización? Que las pocas instituciones que podrían ayudar a resolver el problema que estamos viviendo, resulta que esas instituciones están semidestruidas. No hay forma de que esas instituciones cooperen en resolver el conflicto. Y finalmente, el desgobierno, ¿no? Hace ya varios meses que Bolivia está en desgobierno y eso tampoco ayuda. Entonces, imagínate, son los elementos exactos para llevarnos a un desastre, si es que no hacemos algo rápido para resolver esto. Y ese desastre, algunos dicen que puede suceder el próximo año, ese desastre puede suceder en unas semanas. Señor Zabaleta, a ver, ¿qué podría solucionar esta situación? Porque evidentemente esto está afectando a todo el país, no a unos más y a otros menos. ¿Qué podría solucionar? Lo que ha dicho el Estado Mayor del Pueblo, porque los hemos escuchado varios días diciendo que renuncia al presidente. ¿Usted cree que esa puede ser una solución? Bueno, cualquier solución a esto es a través del diálogo, ¿no? Pero para que haya diálogo, tienen que haber, como todo el mundo sabe, porque el diálogo es algo que se lo ha estudiado ya en el mundo, o sea, no es una charla como lo ha entendido Luis Arce con sus amigos, ¿no? El diálogo es una institución para resolver conflictos como el que vivimos ahora. Uno de los factores para que ese diálogo prospere son medidas de confianza mutua. Hace semanas atrás ya hubo una marcha que estaba viniendo a La Paz. Todo el mundo dijo que veníamos a tumbar al gobierno, que íbamos a incendiar la ciudad de La Paz, etc. ¿Y qué pasó en esa marcha? Para no poner nerviosos a nadie, hemos llegado, pese a las provocaciones, porque nos han querido provocar en Sicacica, en el Alto, pese a
pese a todo eso, ha llegado pacíficamente la marcha, aquí a la avenida Montes, ni siquiera hemos entrado hasta el Prado de la ciudad de La Paz, nada. En la avenida Montes se ha desmovilizado y no ha pasado nada. Estaba convocado 2, 3 días después el bloqueo de caminos. Hemos decidido de forma unilateral suspender el bloqueo de caminos. Es decir, ¿qué estábamos haciendo en ese momento? Estábamos dando señales de confianza para resolver esto. Porque podíamos haber seguido con la movilización hasta la Plaza Murillo, podíamos haber desatado el bloqueo de caminos 2 días después, pero no lo hicimos, se suspendió, hagan memoria. Pero, ¿cuál ha sido? O sea, las medidas de confianza mutua son de ambas partes, ¿no? ¿Y cómo respondió el gobierno? Con órdenes de detención a todos los dirigentes del Pacto de Unidad. Y varias órdenes de detención, ¿no? No es que cada dirigente tiene un caso encima, no, tienen 2, 3, 4, 5 casos cada uno. Entonces, bajo esa lógica, es imposible, pues, entablar el diálogo. Y el problema de no entablar el diálogo es de que las circunstancias para el presidente lo van encerrando en un cerco que le imposibilita ya ni gobernar ni resolver estos temas, y por eso es que la gente ya comienza a hablar del pedido de renuncia de Luis Arce, porque él mismo está cerrando todas las puertas a través de su incompetencia, a través de sus mentiras, a través de una serie de cosas, pero está cerrando las puertas a una resolución pacífica y, llamémosle, mínimamente constitucional a esto. Entonces, estamos en esas circunstancias, y no nos digan que no lo dijimos hace varios meses atrás. El primer bloqueo no fue de Evo Morales ni del Chapar, el primer bloqueo fue de transportistas en septiembre, acuérdense. ¿Y qué dijo el presidente? No, que me quieren voltear, que me quieren mi silla, etcétera. Y si hay combustible, dijo. Les prometió a los transportistas y levantaron el bloqueo de los transportistas y les dijo que iba a haber diésel, que iba a haber gasolina. No hay hasta ahora. Y no es por el bloqueo, si la carretera Tambo Quemado, La Paz Tambo Quemado está expedita, no hay un solo bloqueo ahí, podrían estar entrando todas las 500 cisternas que dijo el gobierno para abastecer por lo menos La Paz y el Alto. Y aquí ves en La Paz y el Alto que no hay combustible tampoco. Entonces, ahí te das cuenta de que en el gobierno le falta la decisión política de querer resolver esto. ¿Serán los temas tal vez que han pedido por el lado de quienes están apoyando al expresidente Evo Morales? Perdón. ¿Serán quizás los temas que han solicitado del lado de don Evo Morales que puedan entrar a la mesa de diálogo? No, los temas judiciales, por ejemplo. No, pero eso pues fue... El tema de la candidatura. Pero eso fue hace 2 semanas. No, pero continúan hablando de eso. Sí, pero fue hace 2 semanas. ¿Acaso la gasolina Hace 2 semanas ha comenzado el problema de los bloqueos. Ahí sí te equivocas. Y ahí sí, ¿cuándo ha comenzado los bloqueos? Son 12 días. Yo aquí necesito hacer un paréntesis, porque si alguien cree en Bolivia a estas alturas de que este conflicto ha empezado hace 2 semanas... Eso es necesario aclararlo. No, evidentemente ha comenzado, pero estos bloqueos hace 2 semanas. Sí, pero yo quisiera aclarar esto, porque es importante, es vital esto, porque la crisis que estamos viviendo es de magnitud histórica, no es una crisis que la va a resolver el próximo gobierno en sus primeros 3 meses de gestión. No, el próximo gobierno va a venir y te va a decir, ¿saben qué? ¿Cómo se resuelve esto? Con un paquetazo. Y los que somos mayores sabemos lo que significa un paquetazo. Un paquete de medidas económicas estructurales donde se van a tener que apretar los cinturones todos los bolivianos, y ese paquete de medidas, para que dé resultados, va a necesitar 1, 2, 3 años del próximo gobierno, si es que es suficientemente inteligente el próximo gobierno para resolver. Así de grave está la situación económica, lo dicen economistas, universidades, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, políticos, etcétera. Y esa crisis no ha empezado hace 2 semanas, esa crisis ha empezado hace 3 años. Hace 3 años ha comenzado a despilfarrarse las reservas internacionales, la corrupción, el desgaste de los proyectos estratégicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ha ido acumulando, esto lo que yo decía hace un momento, la rabia de la ciudadanía por un problema que hace 3 años
está surgiendo y no se lo resuelve hasta ahora. Es decir, hay gente que, claro, hay gente que tiene plata y no siente, digamos, lo que suben las cosas, pero hay gente que no tiene dinero y cuando sube un boliviano el arroz, cuando sube un boliviano el azúcar, lo siente. Por lo tanto, esa es la gente que se está comenzando a movilizar, más allá del problema de sí, esto tienes razón ahí, de estos líos jurídicos que han aparecido hace 2 semanas, pero no creo que ese sea el problema de fondo. El problema de fondo es la crisis estructural que está viviendo ahorita en términos económicos e institucionales Bolivia, y eso es lo que hay que resolver, porque si creemos que es un juicio o 2 juicios los que hay que resolver, pucha, sería lindo, pues, ¿no? Con esos 2 juicios o lo metemos a la cárcel a los acusados o los absolvemos, no sé, algo hacemos y se resuelven los problemas de Bolivia. Lamentablemente no es así, ¿no? Buenas noches, Javier. Usted menciona la palabra rabia, pero lo que se parece percibir es que la rabia es contra el que no gestiona bien el conflicto, pero también contra los bloqueos. Es decir, hay rabia repartida para los 2 lados, eso se siente, se escucha en movilizaciones. Y por otro lado, usted menciona la política debe resolver esto. ¿Cuál es el canal político que puede resolver esto? Porque hay quienes creen que en realidad es un problema de un partido más que de la política, una pugna entre 2 líderes que buscan una candidatura presidencial, lo que ha originado esto desde hace 3 años. ¿Cuál es ese canal político? Hoy decía Lacaínco, salquen de las calles un problema de un partido y vayan a resolverlo donde corresponde. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, primero de que yo reitero de que la forma de resolver esto es nomás diálogo, pues, ¿no? O sea, no hay otra forma. Bueno, si alguien no quiere dialogar, lo que tiene que hacer es dar un pie al costado, ¿no? Si Luis Arce no da... perdón... ¿Sí? Entre los 2, porque es un problema, parece muy marcado, de falta de diálogo entre los 2. Pero ese es otro error, ¿no? Pensar de que el problema es entre los 2 y que si Evo Morales mañana dice vamos a vivir felices todos desde pasado mañana, todos vamos a vivir felices en Bolivia y se resolvieron todos nuestros problemas. No, pues ese es otro error, ¿no? No es solamente... No, pero quienes tienen la capacidad inmediata, Javier, quien tiene la capacidad inmediata de resolver si se retiran los bloqueos es básicamente Evo Morales, y quien tiene la posibilidad de resolver también es sentarse el presidente Arce. Otros partidos no sé cómo pueden resolver esto, o el Parlamento, no sé quién. Sí, pero yo te doy un ejemplo claro nomás de lo que puede suceder. Es decir, si se levantan mañana los bloqueos, vuelve la gasolina, el dólar vuelve al 6.96, los precios vuelven a sus precios de hace 1 año, 2 años atrás. No es cierto. Es más, va a suceder lo contrario. Igual va a seguir subiendo. Y si siguen los bloqueos, el dólar vuelve al 6.96, ¿se resuelve el problema de la gasolina también? Lo que es el bloqueo es una medida de presión para exigirle al gobierno una rectificación en algunas de sus políticas fallidas. Ese es el bloqueo. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Preguntaba Tufi, el objetivo es dialogar. ¿Cómo se dialoga? Pero si respondes con detenciones de los dirigentes. Entonces, primero hay que resolver ese tema. O sea, no puedes pues sentarte, llamarlo a alguien a dialogar con la policía alrededor y con 5 fiscales alrededor para detenerlos a todos los dirigentes del Estado Mayor del Pueblo. No es razonable, ¿no? Segundo, el problema de fondo, ¿qué es? La economía. Entonces, si vas a hablar de economía, después de además 3 años de haber estado pataleando en esta crisis económica, el gobierno tiene que dar alguna señal de que está resolviendo algo. Y no son lo que nos dicen pues los viceministros, ¿no? Que nos ponen pantallitas ahí, cuartos con pantallitas, que estamos controlando aquí, que estamos controlando allá. Salen los militares a todos lados, salen, ¿no? A ver de que no falte gasolina, pero no resuelven nada en el fondo, sigue la crisis. Medidas concretas, como por ejemplo un plan de austeridad. Es decir, o sea, en cualquier vivienda, en cualquier familia, tienes problemas económicos, lo primero que haces es dejar de gastar, ¿no? O sea, lo primero que haces, antes de ver un plan de créditos y no sé qué, lo primero que haces es dejar de gastar. Entonces, reduces tus gastos. Eso es un plan de austeridad que se lo hemos planteado hace años, pero no, o sea, sigue gastando, la burocracia del Estado sigue intacta cuando la economía se desmorona. No es razonable. Medidas como esa
para nosotros son medidas de confianza mutua que pueden abrir el camino al diálogo. Pero si tienes un gobierno donde estalla el problema, el presidente se va de viaje, los viceministros nos vienen a contar cualquier cuento aquí de que ya van a resolver, de que ya las cisternas están allá, no, que se habían volcado las cisternas, ahora por eso no hay combustible, no, es el oleaje del Océano Pacífico en el puerto de Arica el que no permite. Todo tipo de cuentos hemos escuchado, y lo cierto, pero más allá de los cuentos o no, lo cierto es que no se resuelve el tema. Y ya le hemos dado sugerencias al gobierno de cómo podría resolver eso. Javier, yo acabo de escuchar esta frase que usted dice, se nos desmorona la economía. Son varias críticas, son propuestas que usted acaba de dar, una de las propuestas para poder hablar de una solución, o una de las soluciones que se requieren al tema económico. Pero insisto en esto, en el tema de los bloqueos, porque me preocupa lo que está pasando y las imágenes que estamos mostrando, Javier. Productores de fruta, de frutilla, productores que intentan llevar sus escasos productos a la venta y que se han podrido, animalitos que han muerto en el camino, gente que está perdiendo mucho dinero, el sector privado, que es quien también inyecta dólares y economía y bolivianos a este país y genera movimiento, que están con pérdidas muy serias. Le reitero esa pregunta. Si la situación económica, y usted lo está diciendo, si la economía se desmorona, ¿la solución es ahogar más con la economía al país? Sí, es bueno que menciones eso porque hablas de la sensibilidad, ¿no? De la sensibilidad que deberíamos tener todos con lo que está sucediendo. Y es bueno tener esa sensibilidad porque así entras a lo que realmente está viviendo y está sufriendo la población. ¿Cómo es posible que en un estado que comienza a descalabrarse como se está descalabrando ahora, resulta de que el gobierno sigue con sus gastos dispendiosos? El gobierno sigue con la corrupción, es decir, los casos de corrupción en EMAPA, el último ha sido en EMAPA, ¿no? Mientras la gente hace cola ahí, los funcionarios de EMAPA robándose el poco dinero que le queda al Estado. Entonces, si tienes un gobierno que no ha entendido en absoluto eso que acabas de decir tú, que es ser sensible con lo que está sucediendo, porque ahorita puede que haya un camión que está sufriendo ahí, o miles, no sé, que están sufriendo en la carretera, pero si fuera solamente ese grupo de personas que está sufriendo, esto sería fácil de resolver. O sea, revisen las encuestas, la cantidad de gente que cree que sus ingresos se han reducido sustancialmente en los últimos años, llega al 30-40% de la población. Imagínate, hay gente que la está pasando ya muy mal, con bloqueo o sin bloqueo. Y si mañana se levantan los bloqueos, lamentablemente la va a seguir pasando mal hasta que alguien resuelva esto. Entonces, hemos llegado ya a un nivel de descomposición, donde o el gobierno da alguna señal de resolver efectivamente esto, o sencillamente se le han cerrado todas las puertas. ¿Cuál es la señal que está dando el sector evista para resolver esto? Pero es lo que te decía hace un rato, ¿no? Nosotros, el Estado Mayor del Pueblo ya ha dado un ultimátum al gobierno, no hace 2 semanas, a principios de septiembre, acuérdense. El ultimátum es la señal de diálogo, porque usted ha estado repitiendo mucho el tema del diálogo, de sentarse a conversar. Claro, se le ha dicho, si tú recuerdas bien, porque hay que hacer memoria de esto, se le ha dicho antes de ese ultimátum de septiembre, se le ha dicho el año 2023 al presidente: convoque a un gran diálogo nacional para hablar de la economía y de los problemas políticos, porque ya se había roto la bancada del presidente en el legislativo, ya no tenía mayoría. Entonces, Evo Morales lo ha repetido en su programa de los domingos en Causacho-Uncoca, todos los domingos: convoque un diálogo nacional, convoque un diálogo nacional, desde el 2023. El 6 de agosto de este año, un año después, el presidente dice: voy a convocar un diálogo nacional. Y convoca a sus amigos empresarios y a sus organizaciones sociales, comen, se dan la mano, hacen chistes, y eso fue el diálogo. Entonces, ¿quién es el que está realmente caminando al filo de la navaja y llevándonos a todos nosotros a un desastre?
o sea, hago aquí un llamado a la cordura en estos momentos, porque lo que decía yo al principio, esto de la rabia de la gente, que tiene razón Tufi, es decir, no es una rabia, digamos, de los unos contra los otros, nada más, es una rabia ya de todos, porque todo está fallando. O sea, la crisis de Estado es eso, es cuando todas las instituciones comienzan a desmoronarse, más la economía, más el desgobierno, o sea, no hay de dónde agarrarse, ¿no? Y eso es el caldo de cultivo para un desenlace catastrófico en los próximos días o semanas. Y yo espero de que todos hagamos un llamado a la cordura aquí, para que esas movilizaciones que estamos viendo, esa represión que estamos viendo, no termine como ha terminado. Y mira, el desenlace catastrófico que les estoy diciendo, no es algo extraordinario en la historia de Bolivia. En este siglo nomás lo hemos visto en el año 2002. Lo hemos visto en el año 2003, lo hemos visto en el año 2008, lo hemos visto en el año 2019. Es decir, ya ese desenlace catastrófico que parece muy abstracto, lo hemos visto ya 4 veces en estos 24 años de este siglo, sin contar el siglo pasado. Javier. Imagínate, estamos al borde de eso nuevamente.